sentarse en las rodillas del padre. La primera mujer que dijo que no hace falta fajarlo así para que la columna esté derecha, empezó a liberar al chico y creó todo un material pedagógico extraordinario con descartes de material viejo, cartones, fósforos usados. Con ese material tosco enseñaba a leer y a escribir con una rapidez terrible, porque las palabras, cada palabra, por ejemplo la A tenía una textura especial con papel de lija que le ponía ella, y entonces agarrar la A es también tener una sensación, quiere decir que el chico casi sin mirar podía leer. Hacía unos avances increíbles, solo el chico, el potencial del chico. Ella hablaba de descubrir al niño y decía que el camino de la paz al modo geométrico, racional, es la educación. Ascender al niño para descubrir y despertar los valores que traen en el niño. El trabajo que hace el cerebro infantil en el primer año de vida no se hace nunca más. El cerebro crece como no crece después a lo largo de toda la vida. Y se sabe que no alcanza con el alimento. Se ha investigado esto con Laucher. Por ejemplo, dos Lauchers comen exactamente lo mismo. Alimento adecuado, exactamente lo mismo. Una, cuando termina de comer, recibe algún tipo de contacto del que la alimenta. La otra no recibe nada, queda sola. La otra sí recibe estimulación afectiva. Ustedes saben que a los 6 meses, en el crecimiento, una crece 3 veces más que la otra no desarrolla aún con alimento, y si uno intenta tocarla se pone terrible, violenta. Quiere decir que estimulación y alimento van generando el desarrollo del organismo sano. No es solamente el alimento y la protección física, ¿no? El contacto, el cariño, eso es fabuloso. Entonces, serendipidad indica hallazgo valioso imprevisto. Pero es una palabra muy difícil, no se aprende rápido. Es difícil decir serendipidad. La gente dice sinceridad, cualquier otra cosa, ¿no? Pero serendipidad. Entonces hay que tener en cuenta que es una palabra que no se entiende mucho. Pero el contenido y la intención sí vale mucho para el mundo adulto, porque ustedes sin darse cuenta, por serendipidad, están construyendo la escuela del futuro, porque ustedes arman actividades que le interesan a un grupo, formativas, pero no para todos iguales. Cada uno puede ir haciendo la formación que gusta y sigue y avanza, todas son buenas, pero no es un alimento común para todos. Y así debiera ser la escuela, no es porque a todos les tiene que tocar historia, todo geografía, todo matemática. No, porque hay tipos que matemáticas las sacan de sí mismos con una facilidad extraordinaria. Y historia no les interesa para nada. Quiere decir que uno podría tener un desarrollo extraordinario en una disciplina y no en otra. Y no pasa nada como formación. Entonces, esa amplitud curricular es la que pone a la escuela activa en lo que podría ser una escuela a medida de cada chico. Pasar en Suecia, en una escuela comedor de esas magníficas 5 estrellas, todo perfecto, todo limpio, todo ordenado, los chicos rompieron todo, hicieron un desastre. Se habló con los líderes, ¿qué pasa? Los chicos dijeron, nunca nos preguntaron qué queríamos comer. La comida era buena, pero la decidía siempre el cocinero. Acá no preguntaron si me gustaba otra cosa. Y es bueno preguntarle si vos invitas a alguien a tu casa si le gusta comer, ¿no? O no, vos decís una cosa. Es bueno saber que le gusta al otro y se lo prepara. O no
lo que me gusta a mí es lo que tiene que comer. Pues yo me fui a un restaurante muy lindo, naturista, sopa especial de verduras, y pedí, si él come verduras, sí, hoy tenemos de lenteja, pero estaba riquísima la sopa. Y le digo, pero un poquito de carne tenía, había como algo tenía de carne. No, sí, le ponemos un poquitito para dar gusto. Vegetarianos. El cocinero de Jesús tiene un gustito especial. No trago eso. ¿Cómo le gusta? Pero le digo, ¿cómo viste que era de verdad? Sí, pero... es extraordinario. En ese lugar, cada vez se va acercando más, miren qué extraordinario, va llegando. En ese restaurante hay en las mesas un ordenador y podés libremente, sin costo, conectarte con tu mail, con todo, mientras estás comiendo. Eso ni Julio Verne lo pensó. Eso es lo que viene. ¿Por qué tenés que ir a la oficina para pasar el mail? Lo haces mientras estás comiendo y cumpliste y pasas otra cosa. Entonces, va muy rápido todo. Entonces, empecemos a amar lo que desconocemos, porque no toca el timbre, no te pide permiso, y rompe el cambio y rompe con una fuerza extraordinaria. Ahora, cuando uno se empieza a entusiasmar con lo que está estudiando, se siente muy bien. Y acá opera algo que está vinculado a la alimentación espiritual, que es el aprendizaje es regenerativo, te mantiene joven. Aprender te mantiene magníficamente potenciado. Como enseñó hasta último momento la neuróloga italiana, ustedes la recordarán, Levi, una mujer excepcional, pasó los 100 años, y ella decía que tenía el mismo cerebro que a los 25 años, hace las cosas que hacía a los 25 años, porque el mismo potencial, el cuerpo no gastado, pero había lucidez. ¿Y por qué? Y porque estuvo siempre en la creación, siempre estuvo en el estudio, siempre estuvo en el humor, en la alegría. Cualquier lugar donde no hay alegría, se trabaja mal. Tiene que haber una alegría, un gusto por lo que se está haciendo. Eso los niños te enseñan. Y entonces es posible que los padres se vuelvan un poquito niños. Es bueno que en la casa sepan que el padre está estudiando, lo que sea, guitarra, orquestación, xilofón. Te transforma la vida. Un tipo que sabe tocar el xilofón, no se aburre nada. Pero empezás a tener un registro más sutil. Se pierde la música. Pero puede ser también baile clásico, pero puede ser baile clásico.